El Salvador ha dado un salto cuántico al adoptar el Bitcoin como prácticamente la segunda moneda nacional, pero poco se sabe sobre sus implicaciones. Aquí estamos en el Zonte, el epicentro de una revolución para Xibar y prácticamente un poco para el mundo también. Bueno, mi nombre es Chief Leiva y la misión de ahora es tripear y entender un poco más sobre la nueva realidad del Bitcoin en El Salvador, sin tanta paja como decimos los salvadoreños. Suscríbete, dale like, que este es el primer video de Cibernautas. El Bitcoin es una nueva forma de guardar valor para el futuro. Como dato curioso, si hubieras comprado $10 de Bitcoin en 2010, hoy tendrías $3.600.000 en su valor actual. Pero ten en cuenta que su crecimiento a corto plazo es impredecible. El Salvador ha sido el primer país que ha adquirido el Bitcoin como moneda de curso legal. Aquí en el Zonte se comerciaba con el Bitcoin desde hace años. La gente compraba y vendía desde una paleta hasta un corte de pelo. Así que para ellos no es algo nuevo, pero aplicarlo a un país, sí. Pero ¿cuáles son los beneficios que podríamos tener vos y yo con esta nueva moneda? No lo sé, tú dime. El Bitcoin es una moneda digital que no tiene una entidad que la emita. Entonces es prácticamente una moneda libre, se podría decir. Algunas personas lo llaman oro digital por su capacidad para aumentar precio. Hay que tener cuidado con esa definición porque también no es así como lo venden a veces, ¿verdad? A veces puede caer bastante. Entonces, para definir lo que es el Bitcoin, empecemos con las palabrotas. Las monedas tradicionales se consideran monedas inflacionarias, ya que al ser controladas por un ente central pueden perder su valor, si acaso este ente decide imprimir más de la cuenta. Pregúntenle a los argentinos sobre esto. El Bitcoin tiene un límite de cuántos de estos pueden existir o minar, por lo que su tendencia será siempre a crecer a largo plazo. Es un bien escaso, por lo que algunos le llaman moneda deflacionaria, o sea que tiende a crecer en el tiempo. Pero digamos bien, a largo plazo, en periodos de años. Pero entonces, ¿quién diablos controla Bitcoin? Aquí viene otra palabrota, blockchain. Esta palabra amerita un video solito, pero voy a hacer una analogía bastante sencilla. El código del Bitcoin está repartido por todo el mundo, en manos de unos cracks llamados mineros. Cada transacción que se realiza las anotan en sus computadoras, compartiendo todos el mismo código. ¿Pero qué ganan estos mineros al hacer este trabajo? Bueno, pues tienen la posibilidad de ganar Bitcoins o minarlos. ¿Qué mejor recompensa que eso? Esto garantiza que la información de las transacciones no se pierda y que sea un esfuerzo colectivo que hace prácticamente imposible hackear el sistema. Te recomiendo este video de Quantum Fracture que explica mejor el desarrollo del Bitcoin. Ok, veamos cuáles son sus ventajas y desventajas. Una podría ser que el país se vuelve un destino atractivo para la inversión. Agilidad de transacciones, envíos, depósitos y remesas. Para mi rubro de fotografía, video y animación, el Bitcoin es una gran cosa porque es una forma más como la gente de otros países pueden pagarnos por ejemplo, fotos de stock, que siempre ha sido como problemático para traer ese dinero para acá. En beneficio del medio ambiente, El Salvador ofrece opciones de energía renovable para minar el Bitcoin. Algunos empresarios del Zonte nos han dicho que no están utilizando el Bitcoin porque no pueden generar facturas, por lo que es utilizado mayormente por comercios informales. La ley del Bitcoin en El Salvador pretende cambiar esto. Por cierto, encontramos un lugar muy bueno, se llama Palo Verde. Las instalaciones contrastan mucho con lo rural de la zona. De pronto te sientes en otro país. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de las criptomonedas? La falta de educación en el país puede hacer que la población vulnerable sea víctima de estafas. ¡Fuimos timados! ¡Embaucados! Bajo el principio de anonimato en que se rige la moneda, se puede prestar para cometer actos de corrupción y criminales. El punto es que siempre hay un vivo que se quiere aprovechar del sistema. Pero la principal desventaja del Bitcoin es su volatilidad, y al igual como sucede en estas olas de clase mundial del Zonte, son constantes las subidas y las bajadas. Por ejemplo, si hubieras invertido $1,000 para comprar un Bitcoin en 2013, hubieras tenido que esperar 3 años y medio para que este regresara al mismo valor.
Lo interesante es que la nueva ley de Bitcoin contempla esa fluctuación y de alguna manera asigna un fideicomiso para poder controlar esa volatilidad. Es como que literalmente puedas viajar al pasado y tengas el precio que el Bitcoin tuvo hace unas horas o semanas. No sé cuánto tiempo se va a mantener ese precio. Esa es de las cosas que hay que tener súper en cuenta ya cuando se aplique esta ley. Vaya, aquí el chief del futuro editando el video. Acabo de ver la conferencia de prensa del presidente. Aquí aclara que la transmisión es casi instantánea, pero si el Bitcoin bajara o subiera en ese corto lapso, el gobierno garantiza el monto que aceptó el usuario al iniciar la transacción. Entonces el Bitcoin se convierte en un carrier, un transportador de valor. Ni siquiera va a ser necesario recibir el Bitcoin. Se pueden pasar a dólares con la aplicación Chivo. La verdad me quedan algunas dudas, que seguramente serán respondidas en el futuro. ¿Los dólares que depositas en la app Chivo estarán en alguna entidad financiera del gobierno? ¿Puedo acceder a ellos a través de otra ruta que no sea la app? ¿Tendrán algún seguro como los bancos por si... o por si... Pero está hablando el optimista que vive en mí. Hay que estar pendientes de todo lo que está pasando. La ley no es tan clara en ciertas cosas. La población tiene que estar muy pendiente y ver cómo se desarrolla este fenómeno, que prácticamente estamos en un territorio completamente nuevo. No habíamos tenido hasta ahora este fenómeno en ningún país del mundo. Podemos ser la punta de lanza para poder generar una nueva economía que no existía antes. Para tener un marco de referencia, veamos cómo es comprar bitcoins actualmente en El Salvador. A la fecha de hoy existen 3 cajeros para comprar bitcoins en El Salvador y fuimos al del Tunco. Ahí ocupan una aplicación llamada BitWallet. En el Zonte ocupan una llamada Bitcoin Beach. Por la transacción nos cobraron casi un 40% de comisión. Eso es por el riesgo que toma el cajero al hacer el cambio de una moneda tan variable. Aún así nos pareció un tanto excesivo. Según el artículo 8 de la ley, el gobierno permitirá una conversión automática de bitcoins a dólares, evitándose estas comisiones colosales. Acuérdate que la mejor manera de guardar tu dinero actualmente siempre sigue siendo un banco. El Bitcoin es como para guardar valor a largo plazo. Gracias por haber llegado hasta aquí a esta altura del video. Si pueden, púyenle la campanita, suscríbanse. La verdad queremos hacer más videos de este tipo, informativos, divulgativos y sobre todo divertidos. ¡Salud, Lulú! Igual quiero que sepas que soy un divulgador y no un experto. Por eso te dejo en la descripción las fuentes para que investigues por tu cuenta. Y si tenés alguna corrección a lo que hemos dicho, por favor házmela con fuentes confiables y vamos a publicar en el próximo video tu nombre.